$1.000 millones es muchísimo dinero. Para que sea más fácil de imaginar, eso equivale a $1.000 millones. No es simplemente el precio de una casa, un auto o un negocio. Con una cantidad tan grande, ya puedes construir un edificio altísimo. Puedes comprar un yate gigante, puedes financiar una aeronave avanzada y también puedes hacer proyectos que solo son para el gobierno, el ejército o los multimillonarios. Pero ¿será esto verdad? ¿Existe realmente una sola cosa que cueste $1.000 millones? Y eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. Número 15. El bombardero furtivo de $2.000 millones. El B-2 Spirit es una de las aeronaves más caras que ha creado el ser humano. No es un avión común. Es un bombardero furtivo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Stealth significa que fue diseñado para ser difícil de detectar por el radar. Por eso su forma es diferente. No tiene cola como los aviones comunes. Todo su cuerpo parece un ala grande. Fue fabricado por Northrop Grumman para poder penetrar las defensas aéreas más estrictas del enemigo. Según Reuters, se estima que cada B-2 cuesta alrededor de $2.1 mil millones, pero es importante entender esto. El precio no solo incluye el avión en sí, también abarca la investigación, pruebas, desarrollo, piezas especiales y otros gastos de todo el programa. Al principio, se suponía que se fabricarían más B-2, pero después de la Guerra Fría disminuyó la necesidad. Al final, solo se hicieron 21. Debido a que se hicieron pocos, el costo promedio de cada uno aumentó aún más. Es algo así como esto. Si gastas muchísimo en diseñar y probar algo, pero solo produces unas pocas unidades, cada una sale mucho más cara. Por eso el B-2 llegó a tener un precio tan alto. Pero a cambio, Estados Unidos obtuvo uno de los bombarderos más avanzados del mundo. Puede viajar distancias muy largas. Puede transportar armas muy pesadas. Y puede entrar en lugares donde una aeronave común no podría entrar fácilmente. Esta es la razón por la que el B-2 es caro, no solo porque puede volar. Es caro porque fue diseñado para ser casi invisible, es difícil de detener y puede alcanzar objetivos lejanos. En pocas palabras, el B-2 no es solo un avión, es un sistema de armas volador que cuesta miles de millones de dólares. Número 14. El Palacio Flotante de los Multimillonarios. El ASAM es uno de los yates privados más grandes del mundo. Para que sea más fácil de imaginar, es casi tan largo como 2 campos de fútbol unidos. Fue construido por el astillero alemán Lürsen y se lanzó en 2013. Según los informes, el costo de construcción llegó a aproximadamente $600 millones. Pero los gastos no terminan ahí, porque un yate como este no solo se compra, también se mantiene cada año. Necesita tripulación, necesita combustible, necesita mantenimiento, necesita seguro y necesita ser cuidado como un palacio flotante. Hay reportes de que el costo operativo anual llega a unos $50 millones o incluso más. No es un barco común, es como una mansión flotando en el mar. Tiene su propia tripulación, tiene un motor muy potente y puede moverse rápido a pesar de su gran tamaño. Y lo más sorprendente de todo es que este yate es privado. Eso significa que no es un crucero para miles de pasajeros, no es transporte público, tampoco es un barco militar. Es un yate de lujo enorme que fue hecho solo para unas pocas personas. Así que el ASAM no solo es un símbolo de riqueza, también es un símbolo de gasto excesivo, porque aunque esté atracado, los gastos siguen en combustible, en personal, en reparaciones, en seguridad y en todo lo necesario para que siga siendo como un palacio en el mar. Número 13. La milla de metro que cuesta $1.000 millones. En otros lugares, el túnel del metro ya es caro, pero en la ciudad de Nueva York el precio es de otro nivel. Una milla de túnel de metro allá puede llegar a costar $1.000 millones. Uno de los ejemplos más comunes es el metro de la Segunda Avenida. Según el NYU Transit Cost Project, Nueva York está entre los lugares más caros del mundo cuando se trata de construir un metro. Hay estimaciones que llegaron a casi $3.9 mil millones por milla para la extensión del metro de la Segunda Avenida. ¿Por qué es tan caro? Primero, esto es Nueva York. Debajo de la tierra no solo hay suelo, hay tuberías de agua, hay líneas de gas, hay cables eléctricos, hay tuberías de alcantarillado, hay cables de internet y están los cimientos de los edificios antiguos. Por eso, antes de excavar, primero hay que averiguar qué hay debajo. Si golpean algo, se puede dañar el servicio de toda la zona. En segundo lugar, el proceso de permisos y revisiones es largo.
Hay muchos estudios, muchas aprobaciones, hay muchas cosas que arreglar antes de empezar la construcción. En tercer lugar, la mano de obra y la construcción en Nueva York son caras. Por eso, aunque el túnel tenga solo 1 milla, el precio parece el de un megaproyecto. Lo molesto aquí es que Nueva York realmente necesita el metro, hay muchísima gente que lo usa, el sistema ya es viejo y se necesitan líneas adicionales. Pero debido a que construir es carísimo, la expansión es muy lenta. Por eso, un túnel en Nueva York no es solo un túnel. Es un ejemplo de cómo un simple proyecto de transporte público se convierte en un gasto de miles de millones, cuando esto se hace en la ciudad más difícil y más cara. Número 12. La medicina de $1.000 millones. Un nuevo medicamento no se hace simplemente en el laboratorio y se vende de inmediato. Antes de llegar a la farmacia pasa por un proceso muy largo. Puede tomar de 10 a 15 años antes de que un nuevo medicamento sea aprobado. Y según algunos estudios de investigación médica, el costo de desarrollar un nuevo medicamento puede superar los $1.000 millones. Depende del tipo de medicamento y de la forma de calcularlo. ¿Por qué es tan caro? Porque muchos medicamentos fracasan antes de llegar a las personas. Primero se prueba en el laboratorio. Después pasa por pruebas preclínicas. Si parece seguro, entra a los ensayos clínicos. En la fase 1 se verifica si es seguro en un pequeño grupo de personas. En la fase 2 se verifica si funciona en los pacientes. En la fase 3 se prueba en más personas para saber si realmente es efectivo y seguro. Aquí es donde suelen aumentar los gastos. Se necesitan doctores, se necesitan investigadores, se necesitan hospitales, se necesitan miles de participantes y se necesitan muchos años de pruebas. Lo difícil es que, aunque ya se hayan gastado cientos de millones de dólares, el medicamento todavía puede fallar en la última fase. Cuando eso sucede, ya no se puede recuperar el dinero. Por eso, un medicamento exitoso no solo paga sus propios gastos. A veces también cubre los gastos de muchos medicamentos que se probaron pero no tuvieron éxito. Por eso, solo las grandes compañías suelen poder asumir este tipo de riesgos. Si una empresa pequeña apuesta por un medicamento y falla, puede perderlo todo. Pero si se trata de una gran compañía farmacéutica, pueden recuperarse e intentarlo de nuevo. Por eso, un nuevo medicamento no es solo un producto. Es una apuesta científica sumamente costosa. Si tiene éxito, puede ayudar a mucha gente. Pero antes de que eso suceda, se pueden perder miles de millones de dólares en el camino. Número 11. La plataforma oceánica de $1.000 millones. La plataforma petrolera de aguas profundas no es una plataforma petrolera común. Es una estructura enorme en medio del mar. Aquí es donde se extrae el petróleo que está debajo del lecho marino. A veces la profundidad es de miles de pies. Por eso, no basta con simples máquinas. Necesita equipo de perforación, tuberías bajo el mar, grúas, helipuerto, botes salvavidas, sala de control y alojamiento para la tripulación que trabaja allí durante varias semanas. Según los informes de la industria energética, los grandes proyectos de petróleo en alta mar fácilmente pueden superar los $1.000 millones. Y un solo pozo en aguas profundas puede superar los $100 millones. Eso significa que la plataforma es solo el comienzo de los gastos. Primero hay que encontrar el petróleo, hay que perforar, hay que conectar los tubos bajo el mar y hay que mantener todo el sistema funcionando aunque haya olas grandes, tormentas y condiciones peligrosas. Una plataforma así es como una pequeña ciudad industrial en medio del mar. Hay gente, hay sistema de energía, hay comunicación, hay equipo de seguridad y funciona las 24 horas del día. Pero aunque es muy caro, no se garantiza la ganancia. Si baja el precio del petróleo, disminuye la producción o hay problemas con el equipo, la empresa puede perder mucho dinero. Por eso, la plataforma petrolera en aguas profundas no es solo un símbolo de la ingeniería. También es una apuesta de $1.000 millones bajo el mar. Número 10. La economía de un país de $1.000 millones. Para una gran empresa, $1.000 millones pueden ser solo una inversión. Para una persona rica, esto podría ser el precio de un yate, una mansión o un proyecto privado, pero para algunos países pequeños, $1.000 millones es aún más grande que toda su economía en un año. El PIB significa el valor total de todos los productos y servicios que un país produce en un año. Para hacerlo más simple, es la medida de qué tan grande es la economía de un país. Según los datos del Banco Mundial, hay algunos países de las islas del Pacífico que tienen un PIB anual de menos de $1.000 millones. Por ejemplo, Tuvalu tiene un PIB de alrededor de $62 millones. Nauru está alrededor de $162 millones. Las Islas Marshall están alrededor de $290 millones. Y Palaos está alrededor de $276 millones según los datos más recientes disponibles. Es importante decir esto con respeto. Estos países son verdaderos países. Tienen su propio gobierno. Tienen cultura.
Tienen gente, tienen historia y están enfrentando problemas serios, especialmente con el cambio climático y el aumento del nivel del mar. No son pequeños porque no tengan valor. Su economía es pequeña porque su población es pequeña. Su territorio es pequeño y sus recursos son limitados. Aquí es donde puedes ver cuán grande es $1,000 millones. Un túnel de metro, una aeronave o un proyecto de lujo pueden costar más que toda la economía anual de un país soberano. Es sorprendente pensarlo. En un lugar, $1,000 millones es solo un artículo. Pero en otro país, eso es más grande que todo lo que ganó su economía en un año. Ese es el verdadero tamaño de $1,000 millones. Número 9. Los $1,000 millones que los gamers gastan rápidamente. La industria de los videojuegos ya no es solo un pequeño pasatiempo. Ahora es uno de los negocios de entretenimiento más grandes del mundo. Según Reuters, se espera que el mercado global de videojuegos alcance alrededor de $189,000 millones en 2025. Eso significa que en solo unos días toda la industria de los videojuegos ya puede generar casi $1,000 millones. Esto no solo viene de los juegos de consola, también incluye juegos de PC, juegos móviles y compras dentro de las aplicaciones, suscripciones, skins de juegos, pases de batalla y otros artículos digitales que compran los jugadores. La mayor parte de esto proviene de los juegos móviles. Estos son los juegos que se juegan en el celular mientras esperas, descansas o simplemente estás sentado en casa. Antes, algunos pensaban que los videojuegos eran solo para niños, pero ahora esto es más grande que muchas industrias tradicionales de entretenimiento. Lo sorprendente aquí es que la gente no necesita comprar artículos físicos. A veces lo único que compran es una apariencia para el personaje, una vida extra, un arma especial o una pequeña mejora dentro del juego. Pero como hay millones de jugadores en todo el mundo, el total crece muchísimo. Por eso, la industria de los videojuegos no es solo un simple juego. Ahora es una máquina de miles de millones de dólares. Mientras haya personas jugando en el celular, la consola o la computadora, el dinero sigue entrando. Número 8. El vuelo del transbordador espacial de $1,000 millones. El transbordador espacial es uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA. Esto se hizo para llevar personas y carga al espacio. La idea en ese entonces era que los viajes espaciales serían más baratos porque el transbordador era reutilizable. Eso significa que se usaría de nuevo después de cada misión. Pero en la vida real no fue tan sencillo. Desde 1981 hasta 2011, el programa del transbordador espacial realizó 135 misiones. Según los análisis mencionados por Space.com, el costo promedio de cada lanzamiento llegó a casi $1.5 mil millones, hermano. Si divides el costo total del programa entre el número de misiones, ¿por qué es tan caro? Porque aunque el transbordador es reutilizable, aún necesita ser revisado y reparado después de cada vuelo. No es como un avión que solo se limpia y puede volar de nuevo al día siguiente. Cada lanzamiento requiere un gran equipo, inspección rigurosa, reparaciones, abastecimiento de combustible, entrenamiento y verificación de seguridad. Así que, aunque sea reutilizable, no significa automáticamente que sea barato. El transbordador espacial era muy avanzado, pero también extremadamente complicado, y cuando una máquina es más complicada, es más caro mantenerla. Así que la lección aquí es simple: no basta con que una nave espacial sea reutilizable. También debe ser fácil de mantener, debe poder prepararse rápidamente de nuevo, y no debe ser demasiado caro en cada vuelo. El transbordador espacial llevó personas al espacio, ayudó a construir la Estación Espacial Internacional, y fue una gran parte de la historia espacial. Pero cuando se trata de costos, también es una de las formas más caras de salir de la Tierra. Número 7. La torre de $1,000 millones. El Burj Khalifa en Dubái es el edificio más alto del mundo. Según MR, alcanza los 828 metros y tiene 163 pisos. Para hacerlo más simple, es tan alto que parece que varios rascacielos están apilados uno sobre otro. No es un edificio ordinario. Hay hotel, oficinas, residencias, restaurantes y plataformas de observación donde puedes ver Dubái desde un lugar muy alto. Se estima que costó alrededor de $1.5 mil millones construirlo. ¿Por qué tan caro? Porque no es fácil hacer un edificio tan alto. En Dubái hace muchísimo calor. Por eso, a veces el concreto tiene que verterse de noche para que no se dañe por el calor. También se necesita un método especial para subir el concreto a los pisos tan altos. Y mientras el edificio se hace más alto, es más difícil protegerlo contra el viento. Así que no solo lo construyeron así nada más, estudiaron la forma, estudiaron la fuerza del viento y usaron ingeniería avanzada. El Burj Khalifa no solo es alto, es un símbolo de mucha riqueza, fuerza en el diseño y la ambición de Dubái. Solo en un edificio ya gastaron $1.5 mil millones
Número 6. El equipo de carreras de $1,000 millones. La Fórmula 1 no es solo una simple carrera, es uno de los deportes más caros del mundo. Para que un equipo de F1 compita en una temporada, necesitan un auto, ingenieros, mecánicos, pilotos, fábrica, pilotos de prueba, pruebas, viajes y refacciones. Y no estamos hablando solo de una carrera. Es toda una temporada, muchos países, muchas carreras y casi todo el año de preparación. En 2026, según la misma Fórmula 1, el límite de costos aumentó a $215 millones. Pero no todos los gastos están incluidos aquí. Hay cosas que todavía están separadas del límite, como los salarios de los pilotos, algunos salarios de altos ejecutivos, marketing y otros grandes gastos. Por eso, el gasto anual real de los equipos principales puede llegar a cientos de millones de dólares. ¿Por qué es caro? Porque cada pequeña parte de un auto de Fórmula 1 es súper avanzada. Tan solo el alerón delantero puede ser carísimo. El volante está lleno de botones y controles. El sistema del motor es muy técnico. Y cuando el auto choca, millones de dólares pueden perderse en un instante. Lo peor es que aunque gastes muchísimo, no tienes la seguridad de ganar. En la Fórmula 1 el tener mucho dinero no es garantía de un campeonato. A veces solo es un boleto para competir con los equipos más fuertes. Por eso, un equipo de F1 no es solo un equipo deportivo. Es una máquina de carreras que quema cientos de millones de dólares solo para competir en la liga más rápida del mundo. Número 5. El estadio Wembley de $1,000 millones. El estadio Wembley en Inglaterra no es solo un estadio común. Para muchos aficionados al fútbol es el hogar del fútbol inglés. Aquí se llevan a cabo los partidos más importantes. Aquí se juega la final de la FA Cup. Aquí también juega la selección nacional de Inglaterra. El nuevo Wembley fue inaugurado en 2007 y tiene 90,000 asientos. También tiene un gran arco que se puede ver claramente en Londres. Según el estadio de Wembley, el nuevo recinto costó alrededor de 750 millones de libras, mientras que otras referencias de construcción lo sitúan en alrededor de 798 millones de libras. ¿Por qué es tan caro? Primero, es enorme. En segundo lugar, tenía que reemplazar al antiguo Wembley en el mismo lugar. Y en tercer lugar, no podía ser solo un estadio ordinario. Tenía que estar a la altura del nombre de Wembley. Tenía que ser moderno. Tenía que ser icónico. Tenía que ser capaz de albergar fútbol, conciertos, boxeo, partidos de la NFL y otros grandes eventos. Por eso, Wembley no es solo un recinto. Es un símbolo nacional. Y a veces, cuando lo que construyes no es solo un edificio, sino el símbolo de un país, el costo llega a los miles de millones. Número 4. El equipo deportivo de $1,000 millones. Un equipo de la NFL no es un equipo deportivo común y corriente. Es como ser miembro de uno de los clubes más exclusivos en los deportes estadounidenses. En 2022, el grupo Walton Penner compró a los Denver Broncos por $4.65 mil millones. Después, en 2023, los Washington Commanders se vendieron por $6.05 mil millones, lo que se convirtió en un nuevo récord en la NFL. ¿Por qué? Porque un equipo es tan caro no es solo por los jugadores, no es solo por el estadio y no es solo por los ingresos anuales. La verdadera razón es la escasez. Solo hay 32 equipos en la NFL y hay muchos multimillonarios que quieren tener uno. Cuando un equipo se pone a la venta, eso es raro. Por eso el precio sigue subiendo y subiendo. Para los compradores ricos no solo están comprando un negocio, están comprando el derecho de ser dueño de una franquicia de la NFL y en el mundo del deporte eso da mucho estatus. Por eso el precio de un equipo de la NFL puede superar varios miles de millones de dólares. No es solo por el valor de una temporada, sino porque es raro tener la oportunidad de comprar un equipo con un lugar permanente en la liga de fútbol americano más grande de Estados Unidos. Número 3. La planta nuclear de $1,000 millones. Hinkley Point C en Inglaterra es uno de los proyectos de energía más caros del mundo. Es una planta de energía nuclear que se está construyendo en Somerset, Inglaterra. Cuando esté terminada, se espera que proporcione una gran cantidad de electricidad para el Reino Unido, pero su precio es extremadamente alto. Según World Nuclear News, EDF dijo en 2024 que el costo estimado de Hinkley Point C aumentó a entre 31 y 34 mil millones de libras a precios de 2015 mes y no se espera que entre en operación antes de 2030. ¿Por qué es tan caro? Porque una planta nuclear no es una planta de energía cualquiera. Tiene que ser sumamente segura, tiene que funcionar durante muchas décadas y tiene que poder controlar la reacción nuclear sin representar un gran peligro para el público. Por eso, cada diseño, cada material y cada parte de la construcción pasa por una revisión rigurosa. Si hay retrasos,
los costos aumentan aún más. Si faltan trabajadores o materiales, eso significa más gastos otra vez. Por eso, Hinkley Point C se ha convertido en un ejemplo de un proyecto que es importante pero muy caro de realizar. Algunos dicen que vale la pena porque va a proporcionar electricidad limpia durante muchos años. Pero hay otros que se preguntan si hubiera sido mejor gastar el dinero en energía renovable, almacenamiento de baterías o eficiencia energética. Por eso, Hinkley Point C no es solo una planta de energía, es una gran pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por electricidad estable y baja en carbono? Número 2. El crucero de $2,000 millones. El Icon of the Seas es uno de los cruceros más grandes del mundo. Fue construido para Royal Caribbean y entró en servicio en 2024. Según los informes, cuesta aproximadamente $2,000 millones. Es como una ciudad flotante, tiene 20 cubiertas, miles de habitaciones, restaurantes, bares, albercas, toboganes de agua y áreas de entretenimiento. Y puede llevar a miles de huéspedes junto con más de 2,000 tripulantes. No es un barco simple que solo transporta personas de un lugar a otro. El propio barco es el destino. Muchos pasajeros suben no solo para ver el mar, sino para experimentar todo el resort flotante. ¿Por qué llegó a costar $2,000 millones? Porque necesita combinar hotel, centro comercial, parque temático, restaurante, teatro y barco en una sola nave gigante. También debe ser seguro en el mar. Se necesitan motores potentes, sistemas de navegación, botes salvavidas, áreas para la tripulación y miles de sistemas que deben funcionar todos los días. Por eso, el Icon of the Seas no es solo un crucero, es un resort flotante. Y por su tamaño muestra hasta dónde ha llegado el viaje de lujo. Número 1. La esfera gigante de Las Vegas. La esfera en Las Vegas no es un lugar de conciertos ordinario. Parece una bola gigante con una pantalla en el exterior. Y por la noche puede parecer un ojo, un planeta, la luna o cualquier imagen que quieran mostrar. Según los informes, el costo de construcción llegó a alrededor de $2.3 mil millones. Por fuera, está cubierto con una enorme pantalla LED. Por eso se puede ver desde lejos. Por dentro, hay una pantalla gigante que rodea al público. Las imágenes no solo están al frente, también arriba, a los lados y prácticamente rodean al espectador. Por eso la sensación es como si estuvieras dentro de la escena. También tiene un sistema de sonido avanzado. Está hecho para que el público sienta el sonido desde diferentes direcciones, así que no es solo ver un concierto o una película. Es como si todo tu cuerpo formara parte de la experiencia. ¿Por qué es tan caro? Porque es casi un tipo nuevo de edificio. No es solo una arena, no es solo una cartelera, no es solo un cine. Combina la arquitectura, la tecnología de pantallas gigantes, el diseño de sonido y el entretenimiento en un proyecto enorme. Por eso la esfera es perfecta para Las Vegas, porque en una ciudad conocida por sus luces, espectáculos y atracciones enormes, esta es una de las respuestas más impresionantes a la pregunta de cómo se ve gastar $2.3 mil millones solo para asombrar a la gente.